Esperad que tengo que meter la maravillosa música que ha elegido para su sección, que espero no, sé que está un pelín más trabajada que la de Antonio, pero sé que es casualidad de la semana, que ha habido mucho más trabajo por parte de El lío. el lío. Antonio ha tenido lío. Venga, vamos con la melodía. Y después Vale, de uno de pues los acordes que suponen, a mí Parece son una los que más nana. me gustan, pero dicen que son de los más tristes de la historia de la música, que es una maravilla de Satie. Cuéntanos, Fernando, ¿qué nos traes en este episodio? voy a empezar con una pregunta. Vaya una mierda de sección. Verdad, empieza haciéndonos una pregunta para que trabajemos nosotros. Así que Exacto, voy a empezar haciendo una pregunta. se cancelan Me las hubiese secciones. gustado, sí, que fuésemos 4 porque habría más Ya. vidilla, pero bueno, somos 3. Le Sí. mandamos un saludo a Tomás. Sí, baja de última hora. Entonces, la pregunta, de pequeños, o cuando erais niños o cuando erais igual un pelín más mayores, Hace poquito. en casa, ¿qué reproductor de vídeo teníais? VHS. VHS. ¿Solo VHS? Es lo primero que empezó. Luego vino DVD. Solo VHS. No, y cassette. De vídeo, no de audio. No, cassette también, en una Spectrum. V- Tenía algo de vídeo. Ah, VHS. bueno, vale. VHS. Yo en mi casa no tenía solo VHS. En mi casa había. Primero hubo. No sé si fue primero, pero yo siempre recuerdo cuando era pequeño tener dos vídeos. Teníamos un vídeo que era VHS, que era el que utilizábamos de normal, y un vídeo en el que teníamos muy pocas películas, que era beta. ¿Y por qué teníais pocas? Y de No lo hecho, entiendo. pues, ¿por qué teníamos pocas? De hecho, en España es de los países donde más vídeos beta hubo. Por algún motivo que no logro entender, en España fue de los pocos sitios donde el beta triunfó. Pero en el resto del mundo, beta se pegó una leche que te cagas, por lo visto. Nunca nos toman en serio. En teoría, el beta era un formato que daba más calidad de vídeo que el VHS. Sí, Bastante más sí. calidad. Tenía más calidad de imagen y no sé si incluso de sonido. Las cintas eran diferentes, eran un poco más pequeñas. Pequeñitas, sí. Y me acuerdo que en el videoclub seguía habiendo una sección de beta, pero era una sección súper pequeña, llegaban pocas películas y llegó un momento que ya dejaron de llegar películas nuevas. Lo que pasó fue, pues eso, que era un formato de Sony, era un formato de reproducción de vídeo que ellos sacaron. El problema es que llegó un momento, no fue rentable nunca realmente, y llegó un momento pues que dejaron de darle soporte y todo el mundo, digamos, adoptó el VHS. En España hubo un montón de gente que se había comprado un vídeo beta que se quedó pues comiéndose los mocos y se tuvo que comprar un VHS para seguir viendo películas. Claro, aquí lo que pasa es que el vídeo, el caso de lo que pasaba en mi casa, teníamos dos vídeos y los dos funcionaban perfectamente. O sea, el vídeo beta seguía funcionando, no había ningún problema, pero claro, ya no sacaban películas, con lo cual al final estabas abocado a que ese vídeo pues lo podías tener un tiempo, pero llegaba un momento que cuando ya hubieses visto las películas o las cintas se te cascasen, el vídeo ya lo podías tirar a la basura y no valía para nada. Claro, esto es un ejemplo de qué pasa cuando una empresa, o no tiene por qué ser una empresa, simplemente cuando una tecnología se declara obsoleta o se convierte en obsoleta. Claro, aquí el problema es que Sony no sacaba suficientes beneficios y, digamos, esta guerra de formatos, porque había variedad, estaba el VHS, la acabó ganando el VHS. No es la primera vez que pasa. Tú, Antonio, por ejemplo, hablabas de... ¿Era un Spectrum lo que has dicho? Sí. Pero yo qué sé, estaba el Spectrum, todos los ordenadores, cada uno tenían sus diferentes formatos. Primero fueron las cintas, luego los disquetes, etcétera. Y luego, por ejemplo, en la música, pues estaban los vinilos, estaban las cintas, los cassettes. Hubo un tiempo que había minidisc, había CDs. Y todos estos formatos, pues, han ido muriendo más o menos. Esa guerra se repitió en el futuro con el Blu-ray y el DVD HD, que se El llamaba. HD DVD, que es el que llevaba la Xbox, ¿no? No, la Xbox tenía solamente DVD, pero tenía un add-on que sí que le podías poner ese tipo de disco. Claro, aquí todos estos formatos han ido muriendo. La mayoría han muerto para no volver. Hay otros, por ejemplo los vinilos y los cassettes, que más o menos, sobre todo los vinilos de hace unos años ahora han vuelto, o sea, no han vuelto con la fuerza que tiene, yo qué sé, evidentemente no genera los beneficios que genera Spotify o iTunes. Más coleccionismo, más Claro, vintage. pero sigue habiendo un mercado, digamos, y se siguen pudiendo comprar vinilos, se siguen pudiendo comprar reproductores de vinilo. Y con los cassettes ha pasado un poco igual, hay ediciones especiales de discos y tal que salen en cinta. Correcto. Claro, esto es un ejemplo de
algunos formatos que no han llegado a morir del todo, pero lo normal es que cuando un formato de estos se declara obsoleto, te toca dejar de utilizar tu reproductor, aunque funcione perfectamente. Digamos, aunque el dispositivo no tenga por qué dejar de usarse, porque sigue funcionando, pues de una manera efectiva queda inservible. Diría que esto ahora es peor, o sea, en los últimos años es peor que antiguamente. Porque normalmente el caso del beta, si dejaban de sacar películas en beta, al menos el vídeo lo podías seguir utilizando. O sea, podías seguir viendo tus películas, las que ya tuvieses. El vídeo seguía funcionando perfectamente y funcionaba igual que el primer día, salvo que tuviese alguna avería. El problema es que hoy en día casi todos los dispositivos que compramos, ya sea una consola, ya sea un reproductor, tu móvil, están conectados a internet y reciben, por ejemplo, actualizaciones de software. Hace muy poco, no sé si fue la semana pasada o la semana anterior, salió la noticia de que Nintendo iba a cerrar las tiendas de Wii digitales, y 3DS. sí, de Wii U Wii y U de y 3DS. 3DS, correcto. Sí. Entonces ya no es un problema de que la consola se haya quedado digamos, antigua y dejen de sacar juegos para ella porque sacan una consola nueva. Aquí el problema es que aunque tú hubieses comprado un montón de videojuegos ahí, los servidores los van a cerrar y no los vas a poder obtener de ninguna manera. O sea, has perdido incluso Correcto. tus videojuegos. Correcto. Yo creo que ahí está la clave de lo que puede ser obsolescencia y demás. Si tú compras una cosa y deja de recibir actualizaciones en unos años y no gana características, y por otra parte que tú dejes de hacer lo que cuando compras ese dispositivo hacía. Exacto. Sí. Creo que ahí hay eso empeora. Antiguamente eso no pasaba, hoy en día eso te pasa. Te pasa con las consolas. Hay una consola, no recuerdo cuál, que le pasó algo así y lo que hicieron fue liberar el software que tenían para que los usuarios que la tenían y ya no tenían acceso a sus tiendas o a sus servicios pudieran meter de manera casera lo que quisieran meter. No sé qué consola fue, pero hicieron eso y no sería de extrañar que se pudiera abrir el firmware de la... Bueno, se puede hacer, de una Nintendo DS, aunque cierre la tienda. Se podría hacer. Dudo mucho que Nintendo lo haga, conociendo a Nintendo, pero claro, podrían hacerlo. La cosa es que ahí tú has pagado por algo que ya no puedes usar. Y lo mismo te pasa, por ejemplo, con muchos móviles. Esto posiblemente le haya pasado a más gente con los móviles que con las consolas, porque todo el mundo tiene un móvil desde hace bastante tiempo. En algún momento dejan de recibir actualizaciones de seguridad y te quedas con un móvil que deja de ser seguro. Y con con el tipo de información que tenemos hoy en día en los móviles, tener un dispositivo que no tiene los sistemas de seguridad actualizados es una locura. Y de hecho, los primeros móviles, yo qué sé, hace poco vi uno de los primeros móviles Android que tenía un amigo mío, y aunque el móvil funcionaba, ya no por problemas de seguridad, sino el propio navegador del móvil era incapaz de conectarse a la internet de hoy en día. Han cambiado tanto los protocolos que ni siquiera puedes conectarte a internet. No, ni al wifi siquiera, es verdad. Claro, ahí ahí es diferente, digo yo, porque lo que es el dispositivo que se queda atrás y el mundo sigue adelante. En lugar de, como pasaba con el beta, o yo, por ejemplo, al final no es lo mismo, pero yo la moto eléctrica que tengo tiene, aparte de te subes encima, arrancas, aceleras y demás como una moto, luego tiene un servicio que tú desde una aplicación puedes ver dónde está, puedes si se mueve, te manda una notificación, eso en algún momento dejará de funcionar. Supuestamente antes de que la moto deje de funcionar. Entonces, yo algo que puedo hacer hoy en día, aunque es una moto y la moto pues seguirá funcionando, y si no funciona será por otras cosas, hay una parte de esos sistemas que dependen de un servidor y de un mantenimiento que antes o después pueden cerrar. Y luego está la parte importante, como tú dices, que es yo creo un dispositivo ahora, ese dispositivo ya tiene un error de seguridad, pero el error de seguridad se va a saber dentro de unos años. Y el problema vendrá dentro de unos años. Y dentro de unos años tendré el mismo dispositivo que compré, y la obsolescencia que tiene en este caso es que se ha dejado de dar soporte y ahora tengo un problema que tendría entonces, pero que nadie lo sabía. Y el problema me lo supone ahora. Ahí yo sí veo esa diferencia. Es algo que deja de funcionar exactamente lo que habías hecho, y otras cosas que te empiezan a cerrar servicios. Al final, un teléfono móvil es una ventana al mundo, y ese mundo sigue evolucionando. Y ahí hay una diferencia bastante importante que yo suelo ver a menudo, y una parte suele ser que es
que un dispositivo de hace 5 años, o 10 años, o 7. Hoy en día la gente quiere hacer cosas que hace 7 años no se hacían. Entonces el dispositivo sí, no está pensado eso para es eso. otro rollo aún, Eso es sí. otro rollo. Pero sí, hay diferencias, pero ahora pasa más porque, bueno, pues lo que va a contar ahora, que ahora hay servicios en todos sitios. Pero hay una pequeña diferencia, perdona que me meta, entre No hay que pedir perdón. Si estás aquí. entre las consolas y Después de los la sección móviles. que has hecho, te lo has ganado. Entre las consolas y los móviles, y es que, por ejemplo, el tema de consolas sí que es verdad que se van quedando soletas, pero es verdad que sigues teniendo, digamos, ahí una especie de un estocaje, ¿no?, de juegos que puedes seguir usando, pero que por algún motivo dejas de hacerlo. Entonces, ahí sí que puede haber un fastidio. Pero el tema de los móviles es un poco diferente, porque al final, es lo que ha dicho Ángel, los móviles se van quedando atrás, la tecnología va avanzando y realmente los móviles se van quedando soletos incluso antes, la mayoría de veces, el propio usuario los desecha antes de que dejen de llegarle parches de seguridad, porque al final son tecnologías que están programadas para que te dure un móvil que lo máximo 4 años, 5, se rompen los componentes incluso antes. Y no vas a dejar nunca de hacer lo que hacías con un móvil porque el siguiente lo va a hacer de mejor manera. O sea, no hay una nostalgia de, no, yo es que quiero enviar un WhatsApp con un móvil de 2013 en la versión de WhatsApp, la segunda versión que salió. Nadie hace eso. Claro, Todo el pero. mundo quiere la cosa actualizada. Exactamente, pero tú ahí quieres acceder a un servicio que depende de un tercero. El teléfono va a hacer lo mismo que cuando lo compraste, pero tiene que acceder a un sitio que puede ser que un día cierre y se acabó. Sí, claro. Pero bueno, digamos que yo ahí diferenciaría entre consola y móviles. Sí, 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 no es son exactamente servicios. lo mismo. Es hardware y servicios. Si el hardware Ya. lo tiene todo, pues depende de que el hardware funcione o no funcione. Si el hardware además depende de un servicio, mañana cierran el servicio y se acabó. Claro. Pero las consolas dejan atrás un estocaje, un catálogo de juegos que sí que es verdad que puedes querer seguir jugando muchos años después, pero los móviles no. Lo que los móviles dejan atrás es que se queda atrás, es que ya no sirve, es que ya hay algo que lo ha superado y hay algo que la gente ya no quiere usar porque tiene lo nuevo. Sí. Claro, esto también hablabas, Ángel, por ejemplo, de la moto. También hace 2 o 3, no sé cuándo fue. No sé si fue a finales del año pasado o a principios de este. Es otro ángulo distinto, que es cuando, por ejemplo, Toyota está vendiéndote un coche que tiene un montón. Hoy en día los coches ya vienen con un ordenador a bordo y hacen un montón de cosas que pues se conectan, reciben actualizaciones de software. Hay un montón de servicios, digamos, del coche que ya están manejados de manera computacional. Entonces, las llaves de los coches de Toyota tenían un botoncito que tú le dabas y el coche arrancaba, aunque no estuvieses aún dentro del coche. Entonces tú, por ejemplo, podías poner que el coche estuviese arrancando mientras tú estabas entrando, sentándote, etcétera, etcétera. Eso lo llevaban por defecto todos los, digamos, modelos a partir de cierto modelo de Toyota, y hubo un día que Toyota dijo, bueno, pues todo esto que antes estaba, digamos, incluido con la llave que te doy cuando compras el coche, si lo quieres empezar a usar tienes que pagar, no sé si eran 20 o 30 dólares al mes. Hostia. Era, claro, en ese momento cuando dices, bueno, esto que me estabas dando gratis, que digamos es una característica del coche, a partir de ahora me lo vas a cobrar, y no es que me lo vayas a cobrar de una manera simbólica, es que me estás cobrando un servicio todos los meses. Es una locura. Sí, eso es muy probable que me pase a mí con la moto. No lo sabía ni en el concesionario. Pero ya mismo por ese servicio no pago nada. Y esa moto tiene una SIM por ahí dentro, lo que sea. Que da igual donde la deje, que se está comunicando y me manda dónde está el GPS y me manda la batería que le queda y demás. Ese servicio, en cualquier momento pueden decir, oye, a partir de tal mes, si lo quieres tienes que pagar. Sí. Eso pasará. Sí, no sé si será dentro de un año. Y realmente Mañana, cogen y te no. Pasa mañana la moto hace 2 años que la compré. O sea que puede ser que digan, a partir del tercer año o del segundo tienes que pagar. Sí, y de un día para otro te capan ellos directamente algo que podías hacer hasta el momento. O sea, es una locura. Entonces, ¿por qué he traído todo esto? Puedes estar preguntando, porque esto de momento es... ¿Por qué has traído todo esto? Sí, Ciencia ficción no hay. problemas del primer mundo, además, ¿sabes? Porque todo esto es, no, mi consola ha dejado de funcionar, mi móvil de no sé cuántos euros ha dejado de funcionar, mi moto eléctrica, Dios mío, ya no voy a poder encenderla. No me avisa cuando alguien cuando vibra, cuando alguien la toca, no me avisa. Exacto. ¿Por qué lo he traído? Pues porque aunque todo esto sean, digamos, lujos, por así decirlo, aunque no estoy... Para mí hoy en día eso ya sería otro debate. Si un móvil es un objeto de lujo hoy en día, ya no lo tengo tan claro. Pero bueno, hay un montón de cosas que, por ejemplo, las consolas, también podríamos discutir si son lujos o ha pasado ya a ser parte de la cultura o no, pero bueno, hay un montón de dispositivos de este estilo que los puedes considerar un lujo y dices, bueno, pues te jodes y bailas, ¿sabes? Pero
hay otro tipo de objetos que también se están haciendo inteligentes, entre comillas, y no son simplemente un móvil o una videoconsola. Para mí el más claro de todos es el de las prótesis médicas, ¿vale? O sea, tú hace 200 años, si estabas en un barco cazando ballenas y una ballena te arrancaba una pierna, pues lo que te pasaba es que te ponían una pata de palo eh, y seguías con tu vida, ¿sabes? Ya dabas el compás cada vez que ibas andando por cualquier sitio. Pero hoy en día ya no te ponen una pata de palo, te hacen, o sea, hay prótesis que son flexibles, que son mecanizadas, y de esta manera pues le hacen la vida muchísimo más fácil a cualquier persona que le pase una desgracia de este tipo. Esto, por ejemplo, hemos visto, yo creo que fue, sí, justo Tomás en el episodio pasado trajo una noticia, por ejemplo, de implantes que ya mandan señales eléctricas por todo el cuerpo, que digamos, tienen conexión con el cerebro, con la espina dorsal, con distintas extremidades, y que, por ejemplo, permiten que haya gente que pueda volver a andar después de sufrir cualquier accidente y quedar paralizado. Vaya, O, como por como una ejemplo, pata de palo, básicamente. sí, Igualito. lo mismo, exacto. O yo qué sé, cuando vemos gente que tiene una mano artificial y es capaz de flexionar los dedos, de coger objetos, aquí ya no es solo una parte mecánica, hay una parte de software y de hardware y de, digamos, de electrónica dentro de estas prótesis que está llevando, o sea, está a unos niveles que nunca habíamos visto. Y también es una parte de cómo estamos haciendo los objetos inteligentes. O sea, todo esto está basado en que las prótesis se puedan conectar, se puedan programar, tienen una parte de electrónica bestial, y justo por eso es por lo que he traído el tema. ¿Por qué? Porque, vale, prótesis avanzadas hemos visto 1.000.000 de veces, que las hemos traído ya en el podcast, que hay de nuevo aquí. Y si bien las prótesis en sí, que se hayan hecho inteligentes, no es una noticia, sí que ha habido una noticia últimamente que tiene que ver con las prótesis, y me parece que está muy, muy cerca de un género que hemos tratado aquí muchas veces y sé que le mola bastante a Ángel, que es el cyberpunk. ¿Cómo me conoces? Sí, todo esto va sobre prótesis que están hechas para recuperar la vista para la gente que se ha quedado ciega. Entonces, hasta hace nada, hasta este año, había una empresa que se llamaba Second Sight. Y esta empresa, Second Sight, lo que hacía es instalaba prótesis en la retina de pacientes que habían perdido la vista. La idea fundamental aquí es, como tu retina ya no funciona, pues te pongo varios sensores, como si fuese el sensor de la cámara de cualquier móvil, que reciben la luz y generan una señal eléctrica. Entonces ellos te ponían los sensores y se conectaban a la retina. Entonces cuando llegaba la luz a tu ojo, el sensor medía esa señal luminosa y generaba una señal eléctrica que te ponía en la retina y a través del nervio óptico llegaba al cerebro. Entonces, de esa manera tú podías procesar información de manera visual. No tenías una imagen porque al final la retina tiene miles de sensores, y esto simplemente tenía 60 por 60 píxeles, o sea, era una cámara, digamos, de muy baja resolución, pero claro, la diferencia entre estar totalmente ciego a ser capaz de ver, digamos, aunque solo sea a 60 por 60 píxeles, algo de información, es la noche y el día, literalmente. Totalmente, poca broma. Claro, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que a raíz de la pandemia del COVID, el negocio empezó a ir como el culo. Y de hecho estuvieron prácticamente en bancarrota, porque realmente nunca llegaron a sacar beneficio de este tipo de dispositivos. O sea, fabricar el dispositivo les costaba alrededor de $150.000. Cada Eso, uno. sí, cada uno. Sumado a la operación que te tenían que hacer para ponerte el dispositivo, más luego el postoperatorio, etcétera, etcétera, se estimaba más o menos que para que un paciente pudiese conseguir esta prótesis, el coste total era casi $500.000, que se dice pronto. O sea, $500.000 es un pastón. Y ni siquiera vendiéndolo a $150.000 más, digamos, de esta manera, conseguían obtener beneficios de cada dispositivo. Actualmente, o bueno, actualmente no, a lo largo de la vida de toda esta, digamos, de todo este proyecto, se pusieron cerca de 350 dispositivos. O sea, hay 350 personas en el mundo que han recibido este tipo de implantes. Una pregunta, a ver si lo he entendido. Tienes ese dispositivo, les cuesta $500.000, pero ellos lo vendían a 150.000 para que pudiera ser accesible. Entre comillas. Claro, la empresa, digamos, no se ocupa de hacer la operación. La operación al final te la hace hace un en cualquier oftalmólogo, hospital. Entonces, sí.
tú tienes que pagar por una parte el dispositivo y por otra parte la operación. Vale. Que normalmente es algo que te cubre el seguro médico, pero bueno, ya sabes cómo va en Estados Unidos. Ya. Que igual el seguro médico te lo cubre, igual no tienes seguro y lo tienes que pagar tú todo, etcétera, etcétera. Y Pero luego, que bueno, el coste para el paciente era medio kilo. sí, Vale. ya sea él quien lo pague o te lo pague la seguridad Sí, social o vale. el seguro o el que sea. Y digamos, la empresa de esos, pues los $150.000 es lo que costaba el dispositivo. Vale. Ahora sí. Claro, aquí las cosas empiezan a ir fatal y llega un momento que dicen, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, hicieron varias rondas de inversión para recibir fondos y obtuvieron casi $60 millones. Pero ni obteniendo casi $60 millones era viable continuar con el proyecto. Entiendo Uy. que hay mucha gente trabajando en este. Claro, para desarrollar algo así necesitas un montón de gente El I+D. súper cualificada y el I+D no es barato. Y el I+D en personas y con implantes de este tipo, que vale, no es un implante que vaya dentro del cráneo, o sea, sí que va dentro del cráneo, pero no va, digamos, dentro del cerebro. Va en el ojo, que es una zona más sencilla, pero aún así no deja de ser algo que es tremendamente complejo y si sale mal, te puedes cargar una persona. ¿Qué pasó al final? Lo bueno es que ciega no la vas a dejar. Ya, sí. Espérate. Lo que pasó al final es que les compró otra empresa distinta, pero la empresa que les compró era una farmacéutica que no tiene ningún interés en desarrollar este tipo de dispositivos. O sea, ellos quieren, por así decirlo, lo que pasa muchas veces, que una empresa compra a otra y le da exactamente igual lo que estén haciendo. Simplemente quieren las IPs, ¿cómo lo digo en castellano? Las patentes. Sí, las patentes, el know-how, saber hacer, sí, ¿sabes? el know-how. Exacto. Están comprando, digamos, la tecnología, el desarrollo, las patentes, Sí. todo lo que no, digamos, lo que es privado y solo conoce la empresa. Estás de una manera comprando un montón de Los información. conocimientos, sí. El conocimiento. Entonces lo quieren hacer para hacer otro tipo de dispositivos que simplemente, digamos, la idea un poco de esta empresa, por lo que estuve mirando, es desarrollar dispositivos que sean capaces de suministrar medicamentos. A lo mejor pues de una manera directamente en la retina o directamente en otras zonas del cerebro, por lo que estuve mirando. Vale. Claro, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que ha pasado un poco como lo que te pasa a ti cuando el beta se va a la mierda. Sí. Aquí Pero con los tu ojo. pacientes, exacto, los pacientes se han quedado con prótesis que ya no tienen soporte. Entonces, las prótesis siguen funcionando, pero en el momento en el que una prótesis se estropea, no hay piezas de repuesto. No le sale un mensaje de se ha quedado usted sin servicio. O sea, siguen viendo. Por lo menos siguen viendo. No. O le sale publicidad. No, de momento siguen viendo. Vale. Pero si se estropea, no hay piezas de repuesto. Vale, estupendo. Si llamas, no hay atención al cliente. Claro, porque esto se los usa. Porque en España, en la Unión Europea, si tú vendes algo, tienes que tener, y habrá que cambiar la ley en España, creo que tienes que llegar a tener piezas 10 años. Durante X años, sí. Sí. De hecho, eso era una cosa que había mucho follón. Porque la empresa es americana, pero hay gente que tiene estos implantes que no está en Estados Unidos. Sí, que fue allí a que se lo hicieran. Claro, entonces hay europeos con este tipo de implantes. Evidentemente no hay muchos. Estábamos diciendo que en total había 350 personas en todo el mundo. Pero bueno, esas 350 personas se han quedado con una mano delante y otra mano. Después de pagar medio kilo. Claro. O encima, si te lo quieres quitar porque dices, bueno, ya esto no tiene repuesto, no hay atención al cliente, me lo voy a quitar. Ya. Vale, para quitártelo necesitas otra operación que es bastante más delicada que para ponértelo. O si dices, mira, para lo que hay que ver, quítamelo, ¿no? Sí. El problema es que la operación es mucho más delicada. O sea, puede haber muchos más problemas a la hora de quitártelo. Y además, es cara. Pero el problema es que encima, si no te lo quitas, puedes tener problemas derivados de tener una prótesis, digamos, que no está haciendo nada. Y al final no deja de ser un objeto extraño dentro de tu cuerpo. ¿sabes? Correcto. Entonces, había varias historias de gente que había estado con esta prótesis y tal, y contaban un poco la experiencia. Y había, por ejemplo, gente que... Primero, había gente que lo que prometía la empresa, que es poder tener este tipo de información, había mucha gente que sí que le servía, pero había gente que no era capaz. Al final, a ti te ponen el dispositivo, te llegan las señales y tu cerebro tiene que interpretarlas de alguna manera. Entonces, Hombre, digamos, los resultados... Optimiza Funel nos ha hecho una Nos ha hecho raid una raid. con 7 personas. Nos saluda, dice hola, pues muchísimas gracias. Gracias. Optima Funel. Fernando nos está hablando de
pues algo muy cyberpunk. Gente que se pone una prótesis, en este caso ocular, que consiguen recuperar ver una visión de no tener nada de visión a tener un sensor que puede ver en 60 por 60, pues el día y la noche, literalmente, en este caso en la noche y el día. Y el problema es que esta empresa ya no da soporte y entonces, claro, tenemos un dispositivo obsoleto que ya no va a tener soporte y encima metido dentro de un ojo, puro cyberpunk. Sí. Claro, lo que decía es que había gente que los resultados son variables. O sea, hay gente que se adapta muy bien y enseguida pues pueden andar, pueden hacer un montón de cosas porque saben, digamos, el cerebro aprende muy rápido a procesar esta información, pero había gente que en cuanto empezaba a usarlo, a los 20 minutos empezaba a dolerles la cabeza y eran incapaces de utilizarlo. O sea, después de habértelo puesto y todo, no valía para nada, entre comillas. Entonces había mucha gente que se lo quería quitar, pero claro, quitárselo también era una faena. Y Y un había... dineral, si ya le costó medio millón ponérselo. Sí, claro. Sí, Y de una hecho operación en el había una ojo de es las... complicada, pero dos, o sea, cada vez que haces una operación tienes riesgo de infección. Y sí que es Sí, verdad que estamos hablando de personas que ya tenían una ceguera, pero nadie quiere perder el ojo. O sea, y eso es una claro. movida muy grande. Y claro, cualquier cosa que te pase por negligencia, si es porque no funciona bien o estás incómodo, te lo quieres quitar, vale, pero cualquier negligencia, de nuevo, ¿quién se va a hacer cargo? Sí. Entonces, había, por ejemplo, varias historias. Había un tipo que empezó a tener dolores de cabeza y mareos y tal, no cuando estaba utilizando la prótesis, sino de normal. O sea, de normal había veces que le daban mareos y tal, entonces querían hacerle un escáner, pues simplemente para descartar que no tuviese algún tumor, por ejemplo, en el cerebro, que son cosas que pasan, que aunque el tumor no sea maligno, simplemente porque está haciendo presión en cualquier zona, pues Sí. tienes ese tipo... Simplemente por descartar ese tipo de cosas. Ujú. Pero no le podían hacer un escáner porque llevaba el cacharro este en la cabeza. Madre mía. Entonces, claro, Claro, antes de Madre hacerte mía. un... le revienta como en las películas, ¿no? Que sale disparado de la Claro, cabeza. no le podían hacer un escáner. Fabuloso. Esa no se Entonces, la vio venir. ¿A quién claro, hay que matar? Claro. Se estará preguntando a la familia. sí. Jolín. Y luego, por ejemplo, hay otra historia que es increíble, o sea, porque encima está escrita tal cual, digamos, le pasó de, no sé si era una chica o un chico, Madre pero mía. iba en transporte público, en el metro, y se bajaba de un metro para coger el siguiente, ¿no? Para hacer un transbordo. Y andando por la estación entre un andén y el siguiente, el implante pitó 3 o 4 veces y se apagó. Se apagó y se quedó ciega otra vez. Frito. Sí. Y era simplemente que el implante había dejado de funcionar. O sea, y el implante no volvió a funcionar nunca. Hostia. Y ahí dentro. Madre mía. Y ahí te quedas. Qué movida. O sea, es increíble. Claro, eso es lo que decía, que esta historia es puro cyberpunk. O sea, Ya. es lo que hemos visto en un montón de, yo qué sé, hay libros, los que comentamos siempre porque son los más famosos, en Snow Crash, en Neuromancer, en Ready Player One, que hablábamos antes, Ujú. donde tienes este tipo de empresas, de megacorporaciones que hacen y deshacen a su antojo, como les da la gana, y controlan por medio de la tecnología a un montón de gente. Y esto es un poco en ese sentido. A ver, no es exactamente igual, porque aquí no es que la empresa haya dicho, os vais a quedar ciegos por mis santas narices. Es otro rollo, pero sí que está muy relacionado, porque Sí. al final es una empresa que no se ha controlado. Al final es lo de siempre. El Estado es el que tiene que controlar un poco este tipo de cosas. ¿Qué le dejas hacer a las empresas y qué no le dejas hacer? Ya. Eh, Y si tienes una hay, aprobación de un dispositivo médico, pues que tenga alguna responsabilidad en cualquier claro, situación, porque puede ir sí. mal, tiene que tener alguna responsabilidad. ¿Hay alguna, ¿Y imagino qué que habrá pasa? alguna demanda o algo impuesta o Sí, algo? me imagino que todos se estarán juntando. Eso no lo vi porque el artículo estaba muy guay. Era un artículo del IE Cubo. Ujú. Tú te acordarás porque hacen Sí, revistas. sí, sí. Entonces, el artículo estaba muy chulo. Lo dejaremos el enlace por ahí porque es súper interesante. Y lo que pasa es que no llegaba a contar. O sea, sí que contaba que, digamos, la gente han ido poniéndose en contacto entre ellos. Porque hay mucha gente a lo mejor que estaba utilizando el dispositivo y se lo quitó, o que sí que tenía piezas. Y entonces hay gente que le ha dado piezas de repuesto a otros para que se puedan arreglar el dispositivo, por ejemplo. O sea, pero eso ha sido ya la gente que se ha puesto en contacto entre ellos. O sea, no porque la empresa les haya puesto en Sí, que contacto, sino depende de un buen simplemente... samaritano. Exacto, y todos los afectados, digamos, han hecho piña entre ellos. O sea, no es porque la empresa o el gobierno les haya ayudado, ¿sabes? Sí, las típicas plataformas de afectados por... Sí. Ya. Entonces me imagino que les demandarán o harán algo entre todos. Pero claro, esto es lo de siempre. Ahora hay 300 personas que quieren demandar a alguien.
esa empresa ya no existe, la ha comprado otra empresa. Llegas y te declaras en bancarrota y ya está. Es que, claro, ¿qué voy a hacer? y todo el mundo sabe cómo funciona la justicia, que tú pones una demanda y a lo mejor tarda 10 años ya. Dentro de 10 años, ¿cuántos problemas médicos puede haber habido por este tipo de cosas, sabes? O sea, no es un poco... Y luego imagino que también podría haber algún lío, bueno, igual se lo gastaron ya está, con los 60 millones que has dicho de inversión que les dieron. No sé, claro, ahí sí que no sé cómo fue el tema. Porque como una ya estafa piramidal no parece, porque al final es un dispositivo muy complejo, o sea, hay un estudio, pero jolín, hay que estas cosas, imagino que al final es a donde quieres llegar, que tiene que haber tiene que haber un control. Tiene que haber un control por parte de los estados, una de dos, para que no pase o para que haya un respaldo si pase. Que se venda, que tenga el estado esa propiedad, que se lo tengan que dar todo y que alguien pueda continuarlo, yo qué sé, que no sé. Sí, porque este es el típico proyecto que tú lo haces libre y los propios centros de investigación en medicina lo cogerían y seguirían trabajando en ello. Y de hecho hay un montón de empresas que han salido a raíz de este tipo de avances que están haciendo cosas muy parecidas. O sea, es algo que podría resolverse, no digo que se resuelva de manera fácil, pero es algo que tiene solución. O sea, lo que no es normal es que dejen a la gente tirada. Ya. Se me está quedando tan mal cuerpo con el tema, ¿eh? Sí, bueno, es lo que hay, tío, es el futuro al que vamos. O sea, es que parece que vamos hacia eso, ¿eh? No... Ya. Sí, pero joder. En Blade Runner veíamos a alguien amenazando a otra persona diciéndole, oye, ¿quién hace los ojos? Estos ojos, ¿quién los hace? Y es ahí en un tugurio ahí que los tiene ahí flotando en el agua. Sí, puro cyberpunk. ¿Cuál es? En Minority Report, que se cambian los ojos también y hay tráfico y tal, para que no te reconozcan. Sí. Tenía otros ejemplos. Hay un ejemplo que para mí me parece el peor posible, pero el mejor ejemplo posible, que es Robocop, que sé que es una peli que le mola mucho a Antonio. Al final de la película de Robocop, o sea, la empresa que crea a Robocop, digamos, a él le ponen como varias órdenes. Pues le ponen las directivas las directrices de pues proteger a la gente, hacer que se cumpla la ley y tal. Y hay una que está oculta, que es simplemente que básicamente la empresa puede hacer lo que le dé la gana con el Robocop. Sí. Al final... que no puede atacar a ningún integrante de la OCP. Backdoor. Sí, exacto. Y de hecho hay un momento que le desactivan y no le dejan hacer nada. Sí, pero luego en la 3, lo contrario. Sí. Por spoilear y tal. Bueno, yo creo ya tiene bastantes años, ¿eh? La gente que no haya visto Robocop ya no la va a ver. Esa gente no está viendo ciencia ficción. Ya. Y tenía más ejemplos. A ver, el género cyberpunk a mí no es mi favorito, pero sí que tiene un montón de obras que me gustan mucho. Hablábamos de Robocop, de Snow Crash, de Ready Player One, etc. Ghost in the Shell, que es... creo que lo pusimos en algún top. Cuando hicimos los top de series de ciencia ficción, juraría que la pusimos. Sí, por ahí estaba, sí. Ahí es un mundo, digamos, hiperfuturista donde es como el videojuego de Cyberpunk, básicamente. La gente que haya jugado el videojuego, que la gente tiene sus implantes y pueden hacer locuras, pues en Ghost in the Shell es un poco lo mismo. Y ahí hay, digamos, hay hackers que hackean las prótesis, te las desactivan, te pueden controlar incluso mentalmente sin que te des cuenta, porque básicamente si tienes prótesis en el cerebro, al final controlan el cerebro de alguna manera. Y luego hay otro ejemplo que también me parece que enlaza bastante bien. Una serie que yo le metí muchísima mierda y me sigue pareciendo que la serie es bastante mala, pero sí que tiene un montón de cosas que, digamos, supieron coger ideas de ciencia ficción muy interesantes. Y es Years and Years, que yo creo que la hemos visto todos. No sé si, Antonio, ¿tú también la viste? Sí. La hija de los protagonistas de la familia esta, que es transhumanista. Sí. Ella recibe un montón de implantes pues, para estar súper conectada, para controlar, digamos, para vivir un poco en el metaverso que es lo que, digamos, la versión del metaverso que meten en esta serie, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y ahí hay un montón de esas cosas que se los pone la propia empresa para la que ella está trabajando. Y tiene un montón de miedo de si hace algo ilegal que se los quiten. Es un poco la idea esta de que te pueden desactivar las prótesis que te has puesto. Pues sí. Yo quiero traer una serie que es diferente, pero bueno, la traeré. Es una serie que ha salido nueva en Apple TV Plus, que es que me he acordado con lo que has dicho. En la empresa le
son capaces de compartimentar en su cerebro la parte de trabajo y la parte personal. Los recuerdos, ¿no? Le Sí. apagan los recuerdos de una Sí. o de la otra. Sí. Cuando sales de trabajar no te acuerdas del trabajo y cuando estás en el trabajo no te acuerdas de la familia, de amigos y demás. Y es de suspense porque pasa algo, pues imaginaros, es que sales a la calle y no te acuerdas, si te cruzas con alguien del trabajo, nadie se acuerda. Y bueno, la traeré a la próxima. Pues esto era un poco. Yo creo que hemos tocado todos los temas de, digamos, la noticia en sí y luego todas las ramificaciones. Pues sí, fíjate, al final había ciencia ficción. Sí, tengo que decir sí. que me sorprende, pero me ha gustado más que mi sección. ¿En Muy bien. serio? ¿Te ha gustado más que tu sección? Sí, es Son complicado, palabras pero sí, mayores, Antonio? exactamente.